Bendiciones a todos, amados hermanos. Qué bueno que nuevamente nos podemos comunicar por este medio para seguir trasladando la bendición de Dios, para seguir compartiendo ese alimento espiritual, ese pan de vida, que es un tema de actualidad y que de alguna manera tiene que ver mucho que ver con nosotros, tiene que ver mucho con la iglesia, con el reino de Dios. Y creo que hoy vamos a estar recibiendo pues una importante enseñanza de parte de Dios. Banderas blancas. Ahora, ¿por qué decidí ponerle este tema o este nombre al tema de hoy? Bueno, primero porque principalmente hoy y el día de ayer hemos estado viendo en las noticias que la bandera blanca significa que cuando está puesta en alguna casa, pues definitivamente es porque hay una familia que está en una situación precaria y que necesita urgentemente ser alimentada. Obviamente, algunos se han aprovechado de esta situación y no solamente lo han utilizado para lo que se tiene que utilizar correctamente para solicitar alimentos, sino que lo han utilizado ya como para protestar. Y déjame decirte que aquí no estamos hablando absolutamente nada de política, sino que te estoy diciendo que este es un tema de actualidad y que tiene que ver pues con lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Entonces, precisamente por eso es que se llama banderas blancas, porque tiene que ver con que hay un alimento más importante que el pan nuestro de cada día. Fíjate bien, y como yo te he estado diciendo a ti, nosotros tenemos un hombre nuevo, tenemos una nueva naturaleza que necesita ser alimentada, y nosotros tenemos que ver o tener los ojos espirituales o la vista espiritual para poder entender que mucha gente ahorita anda con banderas blancas necesitando ese alimento espiritual. Y yo sé que muchas personas cuando miran las banderas blancas ahí en las casas, ya saben, ya entienden que es una familia ahí que no tiene que comer. ¿Y sabes qué es lo que dicen o qué es lo que piensan en su corazón? Yo quisiera tener dinero, quisiera tener recursos, quisiera tener la forma de cómo venir a dejarle a estas personas ese alimento que necesitan. ¿Por qué? Porque posiblemente a nosotros quizás no nos esté faltando tanto el alimento como a estas familias que posiblemente estén en una situación muy precaria. Pero, como ya te dije, tú ahora como parte del reino, tú ahora como un ministro del nuevo pacto, tienes que tener la vista espiritual, tienes que ver con los ojos de Dios que hay mucha gente a tu alrededor. Fíjate bien, que anda caminando de arriba para abajo, posiblemente esté aún dentro de tu misma casa, fíjate bien, y que anda con una bandera blanca necesitando ese alimento espiritual, muriéndose de hambre, y tú tienes suficiente alimento en tu mente y en tu corazón para poderlo compartir para que estas personas no se estén muriendo de hambre. Entonces, es bien importante que tú puedas comprender que Dios te ha puesto a ti, fíjate bien, ¿para qué? Para poder llevar ese alimento a todas aquellas personas que andan con una bandera blanca. Así como te gustaría mucho proveer de harina, de frijol, de arroz, de huevo, aceite y todo lo que son los alimentos básicos, irlos a dejar a las familias aquellas en donde en sus casas tienen bandera blanca. Bueno, déjame decirte que a nivel espiritual Dios ya te dio una provisión completa para que tú la puedas repartir. Ahora, quiero decirte que yo quiero ir más allá. Fíjate que no solamente el mundo está necesitado del alimento espiritual. No solamente el mundo anda con esas banderas blancas, muriéndose de hambre, muriéndose por ese alimento espiritual, sino que quiero decirte que yo espero que tú no seas uno de ellos, pues porque veo que estás conectado y que estás recibiendo eso. Pero en la iglesia de Cristo, no me estoy refiriendo solamente a nuestra congregación, me estoy refiriendo a nivel de cuerpo de Cristo, también hay muchos cristianos,
hay muchos hijos de Dios que ya tienen ratos de no alimentarse espiritualmente. ¿Eso qué quiere decir? Que aún en la iglesia de Cristo hay muchos que andan con bandera espiritual, pero ellos ya no es porque no hay quien se lo dé. Fíjate bien, no es que no haya quien se lo dé, sino que ahora en ellos está la responsabilidad, porque el plato ya lo tienen servido en su mesa y la única responsabilidad que tienen es de comer. Pero muchas veces hay negligencia, hay falta de interés en la misma iglesia de querer alimentarse con ese pan espiritual, con ese alimento espiritual que está a la orden del día y que está en nuestra mesa todos los días. Precisamente por eso yo te decía hace un momento que yo decidí estar compartiendo la palabra de Dios todos los días, para que nadie vaya a tener excusa de que no ha habido suficiente alimento, y que precisamente por eso andamos ahora con banderas blancas. Definitivamente que no. Si hay alguien que no tiene ninguna excusa, es precisamente la misma iglesia. Entonces, hoy quiero que vayamos a una cita bíblica que tiene que ver con el alimento. Como te decía al principio, este milagro está registrado en los 4 evangelios. Es el único milagro que está registrado en los 4 evangelios antes de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Y eso qué quiere decir? Que si es el único milagro que está registrado en los 4 evangelios, es porque es de mucha importancia y vamos a estar aprendiendo cosas nuevas. Entonces quiero que vayas a Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 14, verso 15 al 21. ¿Lo tienes ahí? Mateo capítulo 14, verso 15 al 21. Dice: cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a acostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, oye bien, comieron todos, se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Muy bien. Fíjate bien, pues, ¿por qué es tan importante este milagro? ¿Por qué es tan importante que lo hayan registrado en los 4 evangelios? Una de las cosas que nosotros queremos que empezar a notar aquí es que el Señor Jesucristo ciertamente fue rechazado en su tiempo, pero ¿por quién? Bueno, por el sector religioso, por los fariseos, por los escribas, por los que estaban representando a Dios. Pero el pueblo, aquellos que no eran tan religiosos, aquellos que de alguna forma estaban como relegados, Él vino a ellos y dice en otro libro que los vio como ovejas que no tenían pastor y se compadeció de ellos. Recuérdate que el Señor Jesucristo era amigo de los publicanos, era amigo de los pecadores, era amigo del pueblo. Y en este caso, aunque nos habla de 5,000 hombres, realmente la multiplicación de los panes y de los peces no fue
con 5,000, sino que fue mucho más, porque ahí donde yo te leí dice que eran 5,000 hombres sin contar las mujeres y sin contar los hijos, sino que solamente estaba contando a hombres adultos, fíjate bien. ¿Y eso qué quiere decir? Ponle tú que si solo la mitad eran ya casados, entonces tienes que poner a 2,500 mujeres más, solo ahí ya van 7,500. Y si cada hogar tenía 2, 3 hijos, ¿eso qué quiere decir? Ahí ya te va saliendo 12,000 o hasta 15,000 gente. Estamos hablando de un gentío. No estamos hablando de solamente 5,000 hombres. Estamos hablando de familias, de cabezas de familias. Y entonces tú ya te puedes dar cuenta lo dimensionado que puede ser tener a 12, 15,000 gente reunidas en un solo lugar sin nada que comer. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hay aquí? Solamente hay 5 panes de cebada y 2 peces. Yo sé que posiblemente nosotros no seamos muy dados a la numerología, eso quiere decir a la interpretación de los números, pero yo sí quisiera hacer una referencia breve, que los 5 panes, o el número 5, vamos a decirlo así, el 5 representa al número de la gracia. Eso creo que tú ya lo sabes. Número 5 también representa a los 5 ministerios. 2, lo que representa es testimonio, que significa verdad. Y los peces, obviamente, también representan a aquellos que iban a recibir la gracia del Señor Jesús, porque ¿te recuerdas tú que a los pescadores les dijo que abandonaran esas redes porque los iba a hacer ¿qué? Pescadores de hombres. Y es un símbolo el pez que identifica también a los cristianos. Muy bien. Pero también recogieron al final, después de que terminaron de comer todos, 12 cestas. 12 significa número de gobierno, número del reino de Dios. Entonces, aquí podríamos mencionar que es Dios quien de alguna forma está multiplicando los panes. Es el Señor Jesucristo que está dando un alimento. ¿A quién? A personas que tienen hambre. Por eso es que le decidí ponerle al tema banderas blancas. ¿Por qué? Porque se trata de alimentar a las personas que tienen hambre, fíjate bien, no solamente del alimento natural, no solamente del pan y los peces, sino que también va más allá, porque al final lo que Dios quiere es que el alimento espiritual llegue a todos. Por eso Él mandó a sus discípulos en Mateo 28, 19 y les dijo: id por todo el mundo, id hasta lo último de la tierra, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Eso qué quiere decir? Dar este alimento espiritual a todos. ¿Por qué? Porque el alimento espiritual es más importante que el alimento natural. Ahora, obviamente que sin el alimento natural nuestro cuerpo muere, pero sin el alimento espiritual nuestra alma es la que muere. Y aquí es en donde para Dios es más importante salvar nuestra alma que nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es temporal, pero nuestra alma es eterna. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Bueno, que a través de la gracia de Dios, que es el número 5, serán alimentados espiritualmente todos, que es figura del pan, y ya sabemos que el Señor Jesucristo representa este pan, el pan de vida, y que ese pan, fíjate bien, cuando lo tomó Él, dice que lo bendijo, lo partió y luego lo dio. Eso también es figura, fíjate bien, de lo que el Señor Jesucristo como pan de vida sucedió con Él. ¿Por qué? Porque Dios lo bendijo al Señor Jesús, lo partió, eso quiere decir de que fue crucificado, pero luego cuando resucitó,
ahora ya tenía la capacidad de poder estar en todo lugar porque era omnipresente, ya salió o resucitó con un cuerpo glorificado, ahora Él puede ser repartido a todo el mundo. Amén. Gloria a Dios por eso, pero déjame decirte que así como el Señor Jesucristo fue bendecido, lo partieron y luego su cuerpo, su pan es repartido ahora, y eso es figura también de la Santa Cena, que precisamente este día domingo lo vamos a estar tomando todos, porque ese es su cuerpo. Fíjate bien, el pan es su cuerpo y la copa es su sangre. Entonces quiero que tú puedas comprender esto, que tú como ministro del nuevo pacto, tú ahora como ministro del Evangelio de la Gracia, también fuiste bendecido con toda bendición, al igual que el Señor Jesús. Y que Él vino y te tomó, te bendijo, pero también te está partiendo. ¿Y eso qué quiere decir? Que está haciendo un proceso contigo, te está enseñando, te está perfeccionando, está trabajando en ti. Y luego Él, después de darte lo que Él te ha dado, Él quiere que tú vayas ahora y puedas también repartir, dar lo que el Señor te ha dado. Por eso es que nosotros damos lo que hemos recibido de gracia. Y entonces este proceso también funciona con nosotros, que nosotros somos bendecidos, somos partidos o metidos en ese proceso de Dios para darnos lo que nos tiene que dar. Y luego dice que nosotros podemos ir ahora, fíjate bien, ¿a qué? A dar lo que nosotros hemos recibido de gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora tú tienes que ir por esta vida, no solamente viendo las banderas blancas naturales en donde hay que llevar arroz, frijol, sino que tú ahora tienes la capacidad, tienes la vista de Dios para poder discernir cuando alguien, principalmente en tu familia, en tu casa, tiene una bandera blanca ahí que está necesitando ese alimento espiritual que tú lo tienes hoy y que tú lo puedes compartir. Ahora, tú ya sabes por qué es tan importante que nosotros podamos estar recibiendo este alimento espiritual. ¿Por qué? Porque después de que tú recibes el alimento de Dios y después de que tú lo recibes, estás ¿qué? En la disposición de ir y compartir este alimento con otro. Y tú vas a decir, ay, pues yo la verdad que no conozco mucho de la Biblia, que para eso se necesita ir a un instituto. Déjame decirte que no. Para compartir este alimento espiritual, tú no tienes que ir a un seminario teológico, no tienes que ir a una universidad teológica, no tienes que ir a un instituto teológico. Lo único que tú necesitas es tener esa comunión, tener esa relación, tener esa experiencia con Cristo para tú poder testificarle a alguien más que Jesús es la diferencia entre los vivos y los muertos, que es Él el que a través de su Espíritu Santo está perfeccionando su obra en nuestras vidas. Entonces, en la palabra de Dios encontramos muchos ejemplos en donde muchas personas tuvieron ese encuentro personal con Cristo e inmediatamente después ellos ya comenzaron a dar ese alimento espiritual a otros. Ahí tenemos, por ejemplo, la samaritana en el pozo de Jacob, que dice la palabra de Dios que solamente tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo. Fue una plática, fíjate bien, una plática, fue un encuentro con Él, un encuentro verdadero. Y dice que a través del testimonio de ella, toda la ciudad de Samaria se convirtió a Cristo. ¿Qué te parece eso? ¿O qué me dices del endemoniado Gadareno? Que estuvo 3 días solamente con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo liberó, lo sanó, volvió a la cordura. Y cuando el endemoniado le dijo al que quería seguirlo, quería constituirse en uno de sus discípulos, le dijo él, no, quédate aquí en Decápolis y predica ahí, porque la gente te vio como eras antes, pero ahora cuando te vean, entonces sí van a creer que Dios tiene poder para cambiar a las personas. Entonces, para compartir el alimento espiritual que nosotros recibimos, no creas tú que tienes que
ir a un seminario o a un lugar, sino que tú puedes llevar la buena nueva simple y sencillamente con lo que el Señor ya te dio. Obviamente es muy importante que nosotros todos los días estemos siempre conectados por este medio. ¿Para qué? Para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, es bien importante que podamos comprender que ahora nosotros somos los que se nos ha dado, fíjate bien, ahora esta autorización de poder ir y poder alimentar a todos aquellos que tengan esa hambre espiritual. Y como yo te estaba diciendo al principio, creemos que los únicos que andan con una bandera blanca necesitando alimento espiritual son solamente aquellos los que no conocen a Cristo. Y déjame decirte que no es solamente ellos, también dentro de la iglesia hay mucho cristiano que no se está alimentando. Hay mucho cristiano que no está orando. Hay mucho cristiano que ahorita que no nos estamos congregando ha bajado la guardia. Yo me alegro por ti, porque tú de alguna forma has estado perseverando, has estado alimentando, has estado buscando cómo recibir más de Dios, porque seguramente de una u otra forma tú lo estás compartiendo, porque el propósito de que tú recibas es para dar, no es para que sigamos engordando, no, sino que el Señor te da y todo lo que Dios te da es para que nosotros lo podamos compartir. Entonces es bien importante que tú puedas comprender que siempre debemos de estar dispuestos a dar. Y dentro de esto, yo quiero preguntarte a ti, si ya te diste cuenta que, ¿por qué entre esos 5,000 hombres solamente habían 5 panes y 2 peces? Bueno, déjame decirte que la Biblia dice que había un joven, un muchacho, que lo que tenía era su almuerzo. O sea, lo que él iba a comer eran esos 5 panes de cebada y esos 2 pececillos. Esa era su comida. Pero ¿sabes qué fue lo que hizo él? Cuando empezaron a preguntar, porque obviamente fueron a preguntar, ¿alguien tiene algo de comer por ahí? Nadie decía, no hay nada, estamos limpios, aquí nadie tiene nada. Y por ahí salió un joven que dijo, yo tengo 5 panes y tengo 2 peces. ¿Y sabe qué? Vinieron y lo tomaron y se lo llevaron al Señor Jesucristo. Le dijeron, mira, no hay nada, solamente hay esto que tenía un muchacho por ahí. Pero fíjate bien, que posiblemente, dentro de ese grupo, habían quienes, fíjate bien, habían quienes, que quizás sí tenían un su panito por ahí, o un su pececito por ahí, escondidos, que sabían que era su comida, y en lugar de levantar su mano y decir, aquí hay otro pez o aquí hay otro pan, prefirieron ¿qué? Esconderlo. ¿Y sabes qué? Esos panes y esos peces de ellos no se pudieron multiplicar. ¿Por qué? Porque no los pusieron a disposición, no los quisieron compartir. Solamente lo que se quiere compartir es lo que se multiplica. Y cuando nosotros nos damos cuenta de este principio, deja de haber en nosotros ese egoísmo. Aquí este joven se desprendió de lo poquito que tenía para ponerlo al servicio de Dios. ¿Y sabes qué? En las manos de Cristo todo se multiplica. Por eso es tan importante aquí que nosotros podamos estar también en la misma condición de este joven que estuvo dispuesto a dar lo que tenía. Ahora Dios a ti te dice, tú ahora estás en la misma condición que este joven. ¿Por qué? Porque tienes algo que dar. Hay mucha gente a tu alrededor que se está muriendo de hambre espiritual. Hay mucha gente a tu alrededor que está con una bandera blanca pidiendo y suplicando que le alimenten espiritualmente, posiblemente dentro de tu familia. Y Dios te ha dado a ti ese alimento. Ahora recuérdate que Jesús ahora es el pan de vida. Es el pan que vino del cielo, es el alimento espiritual. Y ahora tú lo tienes, y ahora tú tienes que tener la misma actitud de este joven de compartir lo que tú ya recibiste. Tú tienes al Señor Jesucristo en tu corazón por gracia. Dal de gracia lo que tú recibiste de gracia. Entonces, este muchacho nos está dando un gran
un gran ejemplo aquí que nosotros no debemos de ser egoístas con lo que se nos ha dado. Y que lo que se nos ha dado es para que nosotros podamos compartir. Quiero ir concluyendo con esto. Si nosotros hemos sido bendecidos espiritualmente hablando, porque dice la palabra de Dios que el Señor ya te bendijo con toda bendición espiritual. Si ya estuvimos en las manos de Dios y ahora el Señor nos ha enviado, porque eso es lo que ha hecho, Él está creyendo que está contando con nosotros y que nosotros somos lo suficientemente obedientes para creer que nos ha dado por lo menos lo necesario que la gente necesita recibir. Entonces, hay mucha gente que anda con una bandera blanca, posiblemente en tu misma familia, en el barrio, en el vecindario. Si tú puedes llevarle arroz y frijol, qué bueno, gloria a Dios. Pero recuérdate que eso es un alimento pasajero. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú tengas ojos espirituales, que tú te pongas los lentes de Él y que puedas ver las banderas blancas espirituales. Que hay mucha gente ahorita que tiene hambre de pan espiritual y que el Señor Jesús te ha entregado a ti ese pan y esos peces para que ahora vayas tú a dar ese alimento espiritual a todos aquellos que tienen esas banderas blancas levantadas. No podemos ir por este mundo como ciegos espirituales. No podemos ir por este mundo ignorando la necesidad que hay en las personas, principalmente si son nuestra familia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos envió a dar este pan, primero, donde dice, a Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y Jerusalén es nuestra casa, nuestra familia. Y es ahí donde primero nosotros tenemos que dar ese alimento espiritual que Él nos ha dado. Entonces, Él te bendijo, Él te partió y ahora Él te está repartiendo para que tú vayas y que puedas bendecir a todos aquellos que tienen esa necesidad. Muy bien. Y lo último, con esto quiero concluir, que si tú vas a Lucas capítulo 9, solamente te voy a dar la cita esta para que tú veas que sí es cierto. Déjame decirte que el Señor Jesucristo sí tenía suficiente dinero para poder comprar comida para aquellas cerca de 12,000 personas que se juntaron en aquel lugar y darles de comer a todos ellos. ¿Eso qué es lo que nos dice? Bueno, que el Señor Jesucristo no era alguien que estaba en la quiebra, en la ruina. De hecho, Él tenía un tesorero, tenía un ministerio y Él entendía que se necesitaban también los recursos materiales para establecer el reino de Dios. Sin embargo, en esta ocasión, Él prefirió multiplicar esos 5 panes y esos 2 peces porque quería enseñarnos algo, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí se refiere precisamente a Él como ese pan de vida, sino que se refiere a Él a que hay mucha gente que está hambrienta y que no podemos ignorarlos, no podemos ser indiferentes, que Él te ha comisionado a ti, te ha levantado a ti, te ha escogido a ti para que tú vayas primero a tu casa y luego a lo último de la tierra. Muy bien, el día de mañana nuevamente a las 8 vamos a estar por este medio. Yo te ruego que siempre estés pendiente de nuestras transmisiones aquí, así que saludos a todos y bendiciones a todos, amados hermanos.